Buenos días, buenas tardes, compañeros, amigos. Doctor Juan, muchísimas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Jorge Armando Rodríguez Carrillo. El día de hoy les presentaré lo que hasta el momento es el avance de lo que será mi tesis doctoral. Mi asesor, el doctor José Trinidad Ulloa Ibarra. El trabajo lleva por nombre El saber matemático al centro de un cambio de actitud. Una estrategia didáctica al significar el lenguaje algebraico. A manera de planteamiento del problema, es preciso señalar que la investigación se desarrolla en el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar número 34, que se localiza en la ciudad de Zihuatanejo del estado de Guerrero. Es un plantel que pertenece a la Dirección General de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar, perteneciente a la Subsecretaría de Educación Media Superior. En sus casi 8 años que lleva en funcionamiento, pues su matrícula ha oscilado de 150 a 200 estudiantes. Específicamente se estará trabajando en el ciclo escolar 2021-2022 en el periodo agosto-diciembre con todos los estudiantes que conformen el primer semestre, cuya población se estima será de 60 estudiantes. La investigación se desarrolla con la asignatura de álgebra. Álgebra es una asignatura que pertenece al campo disciplinar de matemáticas y es el primer contacto que enfrentan los estudiantes en cuanto a contenidos matemáticos se refiere. La asignatura de álgebra señala en su propósito que el estudiante deberá ser capaz de aprender a identificar, analizar y comprender el lenguaje algebraico en una diversidad de contextos, es decir, que logre significarlo mediante su uso. Y para que logre significarlo, pues es fundamental, como señala Ausberg, dos aspectos fundamentales. Primero, los contenidos previos o saberes previos que permitirán adquirir los contenidos nuevos y a la par de ello la disposición o la actitud que tenga el estudiante y que se provoque en él para adquirirlos. Cuando hablamos del lenguaje algebraico, pues es fundamental remitirnos al concepto de variable, un concepto ampliamente estudiado, pero que tiene su incidencia fuerte en secundaria. Y resulta que cuando se analizan los resultados de la evaluación diagnóstica al ingreso de educación media superior, precisamente en este ciclo escolar, de 83 estudiantes que la aplicaron, solamente 7 presentan un desarrollo en la habilidad que corresponde al lenguaje algebraico, un número muy bajo para la población que es y que permita alcanzar el propósito de la asignatura. A la par de ello, se cuestionó por medio de un formulario de Google eh, a los estudiantes respecto a sus experiencias positivas o negativas que hayan vivido en sus clases de matemáticas y nos encontramos respuestas dirigidas hacia los contenidos matemáticos, pero también a la situación que ellos vivían frente al ambiente de las clases, es decir, cómo los contenidos eran mostrados hacia ellos y si había un interés hacia ellos sobre la clase, hacia el discurso del docente y obviamente sobre el contenido. Hemos encontrado una relación fundamental entre el rendimiento académico y el estado anímico. Resulta pues que los jóvenes que tienen un rendimiento académico bajo, pues el estado anímico se ve influenciado en un desánimo como tal. Entonces, a la par de ello, pues surge la pregunta de investigación. ¿Qué estrategia didáctica es capaz de reconstruir o construir una predisposición o disposición positiva en el estudiante al significar un saber matemático? Se parte del supuesto que la deconstrucción como estrategia didáctica reconstruye o construye una predisposición o disposición positiva en el estudiante al momento que significa un saber matemático. Para ello, pues, se plantea un propósito general eh, que consiste en diseñar una estrategia didáctica por medio de la deconstrucción que posicione a un saber matemático como generador de un cambio emocional positivo en el estudiante y lo posibilite entonces para significarlo progresivamente. Para lograrlo, pues se pretenden alcanzar tres propósitos específicos. En este desglose estructural que existe, pues el primero involucra implementar situaciones de aprendizaje y estimuladores cognitivos por medio de la deconstrucción para la enseñanza de un saber matemático. Segundo, analizar las emociones antes, durante y después de haber trabajado un saber matemático deconstruido.
Y por último, un tercer propósito específico que nos ayudará a alcanzar el propósito general, pues consiste en caracterizar la evolución emocional eh, que experimenta el estudiante al significar progresivamente el saber matemático. Bien, al respecto y en esta situación del constructo teórico que se está diseñando como un referente, pues al momento podemos situar que las investigaciones en matemática educativa se han encauzado más a la parte cognitiva, cómo aprende, por qué aprende, qué es lo que hace hacer al estudiante, lo que hace frente a contenidos matemáticos. Sin embargo, en la década de los años 80, MacLeod, en una revisión exhaustiva documental que hace al respecto en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, detecta que hay aspectos afectivos que interfieren o influyen en este aprendizaje, al cual llamó dominio afectivo en las matemáticas. Y dice que este dominio pues está conformado por tres dimensiones: creencias, actitudes y emociones. Las primeras dos ampliamente estudiadas y las últimas con fuerza en los años recientes. En cuanto a las creencias, pues se remontan los estudios a Schoenfeld en la enseñanza basada en el aprendizaje pues con las matemáticas por medio de problemas. Pero posterior, Bermejo señala que hay una clasificación de ellas. Primero, las creencias que se tienen sobre las matemáticas, que bueno, eso lo podemos cuestionar nosotros mismos sobre la utilidad que tenemos o que tienen las matemáticas en nuestras vidas. Pero a la par están las creencias que los alumnos tienen en relación con las matemáticas, es decir, en cómo se visualizan hacia el aprendizaje de ellas. Por otro lado están las actitudes que al respecto pues está Harry Geiring. Sin embargo, Martínez logra hacer un desglose de los elementos que conforman a las actitudes y dice que son cuatro componentes: la componente cognitiva, que tiene que ver pues con la parte de lo cognitivo, la parte afectiva, la intencional y la comportamental. Sin embargo, al respecto, Gómez Chacón clasifica dos tipos de actitudes: las actitudes hacia las matemáticas y las actitudes de matemáticas, que van en respuesta en algo similar con las creencias o la clasificación de creencias que estableció Bermejo. Es decir, unas actitudes van referidas al dominio que tenemos sobre las matemáticas y el otro es hacia el agrado o desagrado que tenemos hacia ellas. Posteriormente vienen los estudios de García y Farfán, que establecen un modelo que tiene que ver con las actitudes. Recientemente, y pues el tema no tan explorados como ya lo comentaba, se habla acerca de las emociones, donde estudios como Gómez Chacón y Dolores y Salcedo, pues experimentan las emociones que se vive o que vive un estudiante, que vive un profesor en las clases de matemáticas y cómo estas influyen en los procesos de aprendizaje y enseñanza de las mismas. Los estudios recientes pues son de corte exploratorio y es ahí donde la investigación que se pretende desarrollar en el CEDMAT 34 pues busca ir más allá. No buscamos simplemente hacer una exploración de las emociones que experimentan los actores que participan en estos procesos de enseñanza y aprendizaje, sino en ir más allá y de qué manera estas pueden ser modificadas y establecer una estrategia que permita hacer un cambio en esas emociones, ir de lo negativo a lo positivo. Para ello, pues nos basamos en estos últimos estudios y tomamos algunos referentes. Entre ellos está la socioepistemología. La socioepistemología es esta teoría que también se le conoce como epistemología de las prácticas o filosofía de las experiencias, y señala que existen cuatro dimensiones para la construcción social de conocimiento matemático. Está la dimensión didáctica, la social, lo cognitivo y lo epistemológico. Para los intereses y las cuestiones de esta investigación, solamente nos situaremos en la parte didáctica, en lo social y lo cognitivo. Reconocerlas a ellas nos permitirá cumplir con el propósito que se pretende en esta investigación. Desde la parte social, pues nos dice
Cantoral, que es en el contexto social donde factores como la motivación, las emociones, la lingüística interfieren en el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes. Y para hacer este análisis de las emociones que experimentan los estudiantes antes, durante y posterior a la puesta en escena de los contenidos y saberes matemáticos, nos situaremos en la teoría cognitiva de las emociones. Y esta teoría de la estructura cognitiva de las emociones, pues se basa en identificar las emociones por medio de dos cortes en evidencia, que es la lingüística y los reportes personales que hacen todos los individuos. Particularmente, las emociones serán detectadas pues como parte del discurso y las expresiones que redacten los jóvenes en las preguntas dirigidas que se hagan y mediante su metodología, su estructura, analizar y clasificar en las 22 emociones que plantea esta teoría cuál es la emoción que el estudiante estará experimentando en ese momento. Posteriormente, y a la par de ello, con la parte de la didáctica, pues se hará uso de la deconstrucción como una forma de organizar los contenidos, y con ello nos referimos a Derrida, que señala que la deconstrucción no es destruir, sino es desestructurar para construir. Y con ello, pues en este saber matemático que tiene que ver con el lenguaje algebraico, pues nos remitimos al modelo 3V de Sonia Orsini y compañía, que habla acerca de los tres usos que tiene la variable. De esta manera se diseñan, se organizan las situaciones de aprendizaje que conformarían un escenario de aprendizaje como tal, y posteriormente se estaría analizando en esta forma de cómo aprende el estudiante y la resignificación que hace del mismo saber matemático. Bien, como parte de un enfoque metodológico, pues, de acuerdo a las características que presenta la investigación, es una investigación que se sitúa en el paradigma sociocrítico, con un enfoque cualitativo y un diseño metodológico de la investigación-acción. Partimos del modelo de Chemis, que señala cuatro componentes fundamentales: una planificación, una acción, una observación y una reflexión. Sin embargo, reconocemos hasta el momento a la planificación como ese sitio de la deconstrucción, donde parte todo y es donde se ubica hasta el momento la investigación. Nosotros nos encontramos en esta primera fase, en esta situación de planear, de diseñar las situaciones de aprendizaje, la parte de los estimuladores cognitivos que darán pie y que nos ayudarán a estos constructos, tanto del saber matemático y el análisis que nos pretenderá hacer respecto de las emociones. Bueno, la revisión hasta el momento y estas cuestiones de investigaciones que se han analizado, teoría como tal, pues nos ha permitido tener un primer acercamiento a la propuesta didáctica que se pretende plantear. Y el primero, pues lo estamos llamando como modelo EEM, que es estabilidad emocional matemática, y que involucra cuatro puntos que son fundamentales. El primero es un punto de partida, en dónde está situado el estudiante tanto en su competencia matemática como en su situación emocional. Y para ello, tomando en cuenta la teoría OCC, que es de la estructura cognitiva de las emociones, pues es que nosotros ubicamos este estado emocional. Pero a la par de ello, pues vienen los estimuladores cognitivos, que son los que darían impulso y motivación al estudiante en su este, acercamiento hacia el aprendizaje de la matemática. Posteriormente, bien, vendrá una fase de construcción del saber matemático, que son la creación de estas situaciones de aprendizaje que pondrán en juego los usos de la variable que nos ayudarán a construir el lenguaje algebraico. Finalmente se hará una pausa intermedia en cada espira para que se analice la parte de la construcción emocional que está teniendo el estudiante. Hasta el momento, hasta aquí donde vamos situados, son los elementos que llevan involucrados esta propuesta didáctica. Es más o menos como se lleva el esquema. Y bueno, estas son algunas fuentes bibliográficas que hasta el momento se han consultado y referentes como tal. Espero que
Espero que haya servido toda esta parte. Muchísimas gracias.